Muy bienvenidos, hermanos que forman parte de el Centro Evangélico Maranata, de esta iglesia cristiana local, iglesia que hoy transmite su estudio dominical. Yo estoy a cargo de tal estudio. Muy bienvenidos, yo soy Miguel Montoro y quisiera yo también darle la bienvenida no solo a ustedes, hermanos, que somos parte de esta familia espiritual, sino también a todos los hermanos y amigos que llegan a esta transmisión y que a lo largo de ella se van adhiriendo a la misma, o que después pueden ver el video, o también aquellos que lo reciben porque ustedes, hermanos, lo comparten. Muchísimas gracias. Hace unos minutos hicimos la transmisión del culto de adoración de la Santa Cena, que finalizó hace alrededor de una hora y ya ha llegado a más de 660 personas. Y muchas gracias, hermanos, porque el estudio dominical de una semana atrás hasta el momento ya alcanzó a más de 895 personas. Muchas gracias, hermanos. Ojalá y al compartir toda la información que Dios permite que nosotros tengamos a nuestra disposición llegue a más personas que necesitan aprender de esto. A todos, sin excepción, del Centro Evangélico Maranata o de otros lugares, a todos, bienvenidos. Estamos en condición de contingencia, no importa el país del mundo, desde donde estemos haciendo la sintonía. Nuestros distintos gobiernos han impuesto medidas de contingencia para evitar la propagación del contagio de la enfermedad COVID, enfermedad que es provocada por el nuevo virus SARS-CoV-2. Así que, por favor, hermanos, valga el arranque de este estudio para decirles a todos los que nos están siguiendo, obedezcamos, hagamos caso de las medidas de contingencia que nuestros gobiernos nos han planteado. Todas ellas, recuerden, lo que pretenden es evitar que el contagio llegue a más personas. No es una enfermedad que tenga un alto índice de letalidad, afortunadamente. Sin embargo, las personas que tienen padecimientos crónicos, sobre todo, son el grupo más vulnerable. Eso significa que si tan solo las personas que caen dentro de esta categoría se enferman y requieren ir a un hospital, sucede lo que tú ya has podido ver en muchos lugares: una saturación extrema de los servicios de salud, lo que propicia un mayor contagio y se dispara el número de muertes. Acatar las medidas de contingencia es respetar a nuestras autoridades, dar un buen testimonio y además es mostrar amor al prójimo, al preocuparnos por tratar de confinarnos y con ello evitar el contagio. Y además, hermanos, también podemos hacer uso de la oración para clamar a nuestro Dios y pedir que su poder actúe en medio de esta circunstancia. De eso ya hemos estado hablando. ¿Qué vamos a estar haciendo en los próximos minutos? Vamos a estar cantando 3 alabanzas. Estas 3 alabanzas que tú vas a escuchar son alabanzas que forman parte del himnario del Centro Evangélico Maranata, esta iglesia local. Ahí en pantalla proyectamos la letra de la alabanza, pero si tú no la alcanzas a ver, tú puedes dejar en los comentarios tu número telefónico para que a través del servicio de mensajería de WhatsApp te hagamos llegar el himnario de esta congregación en un formato digital para que lo utilices a la hora de acompañarnos en las transmisiones, o lo puedas usar en tus distintos cultos, células o en tu congregación. Es un himnario completamente de uso libre. Así que, hermanos, están invitados a tener este himnario. Si ustedes gustan, a partir de este mismo momento, ya pueden ir dejando saludos o comentarios aquí abajo en la transmisión. Nuestra hermana Michelle Moreno me está asistiendo en la transmisión. Ella va a estar tomando nota. Entonces, en el momento en que tú dejes un motivo de oración o un saludo, ella lo anota y me lo pasa. Después de cantar 3 alabanzas, vamos a orar para pedir la dirección de Dios en el estudio, y ahí aprovecharemos para orar por los motivos que tú nos presentes o devolver el saludo que tú nos dejes ahí, aquí, en los comentarios. Después, a lo largo del estudio dominical, yo voy a estarme deteniendo para ver si existe algún comentario o pregunta sobre el tema y aclarar las dudas para que nadie se quede con dudas al respecto. Mis hermanos, nuevamente la bienvenida. Disfrutemos de este estudio dominical en el Centro Evangélico Maranata. Preguntas que el mundo hace: ¿es el cristianismo una secta del catolicismo? ¿Es el cristianismo una secta del catolicismo? Hermanos que viven en la zona centro de la provincia o estado de Veracruz en México, si no tienen un lugar donde congregarse, les invitamos al Centro Evangélico Maranata. Estamos en la Poniente 13, en el número 15, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a entonar la alabanza que está marcada con el número 57 del himnario.
más allá del sol, una hermosa expresión de confianza en que tiempo viene en el cual, libres de pandemia y de cualquier cosa que pudiese aquejarnos, estaremos en la presencia de Dios. 57, más allá del sol. ¿Listos, hermanos, para cantar? Cantemos, muy conocida la alabanza. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Retomo lo que dice la tercera estrofa de este himno. Apreciable amigo que nos estás acompañando, llegaste a esta transmisión. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. Dios desea que absolutamente todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Dios nos ofrece salvación eterna, pero para que esa salvación eterna se haga efectiva, tenemos que aceptarla. No es automática, debe ser voluntaria. Así que piensa en Cristo como la respuesta a todas las preguntas que puedas tener. De hecho, nuestro tema tiene que ver con eso. Preguntas que todo el mundo se hace y las respuestas que Dios tiene para ti. Muy bienvenido, vuelvo a insistir. Me presento, Miguel Montoro, para quienes lleguen en la transmisión, encargado de compartir el estudio dominical del Centro Evangélico Maranata. En la transmisión me asiste nuestra hermana Michelle Moreno y seguramente ahí, en el sonido de fondo, ya escuchaste a una de las personas que está observando el estudio, que es mi hija Ginny, solamente que no sabe hablar, por eso es que es la forma en que ella está haciendo sus preguntas, pero ustedes tranquilos, no pasa nada. Vamos con el número 58, oír un son en alta esfera, espero que lo puedan ver en pantalla.
basada en lo que sucede cuando Jesús nace, suele ser utilizada en el contexto de la Navidad. Sin embargo, es una alabanza que mucho nos habla de lo que debiera ser la expresión de la raza humana, el cantarle una adoración genuina al Dios, una adoración al único Dios que obviamente vino a dar una única revelación, una única salvación y un solo camino para llegar a la eternidad. Hoy hablaremos de eso, muy interesante nuestro tema de hoy. Recuerden, el tema general es preguntas que el mundo hace. La pregunta que vamos a responder ¿es el cristianismo una secta del catolicismo? Nos cambian, hermanos, nuestro himno en pantalla y ahora nos vamos a deleitar cantando el número 59, En presencia estar de Cristo, una tercera y última alabanza que habla de la expresión de confianza de aquel que estando en Cristo sabe que seguirá estando con Él aun cuando la muerte física sea algo que llegue a nuestras vidas. Hace 8 días estuvimos hablando de este tema. ¿Qué pasa después de la muerte física? Así que ahí respondimos muchas preguntas. Si tú, apreciable hermano o amigo, estás interesado, simplemente desliza con tu dedo. En la parte de abajo vas a encontrar este estudio que lo dimos hace 8 días. O también lo puedes encontrar en la plataforma de YouTube, en mi canal personal que más adelante te comparto. Entonces, vean el tema muy interesante. ¿Qué pasa después de la muerte física? En presencia estar de Cristo, número 59. Les recuerdo que aquí abajo pueden ir dejando ya sus comentarios o motivos de oración. Al término de este canto estaremos orando juntos al Señor, pidiendo su dirección en nuestro estudio, y va a ser necesario, si es que tú tienes un saludo o un motivo de oración, que tú nos lo hagas llegar para que oremos contigo. También lo estaremos haciendo más adelante en distintos momentos en que estaremos deteniendo el estudio para dar cabida a tus comentarios, opiniones, motivos de oración y saludos. Número 59, en presencia estar de Cristo. Alabemos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. En presencia estar de Cristo. Podemos imaginar, hermanos, lo que será estar en su presencia. Y, como dice la segunda estrofa, hoy tras oscuro velo lo podemos mirar. ¿Se imaginan ustedes cuando todo velo sea descubierto y la presencia de nuestro Dios sea algo palpable, algo que podamos estar percibiendo con todos nuestros sentidos para adorarle? Muy bien, hermanos, ese tiempo viene. Vamos a hacer un cambio de herramienta espiritual. Del himnario y la alabanza pasaremos a la palabra de Dios y a la reflexión. Pero antes de ello, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo que Dios dirija lo que estaremos compartiendo, para que pueda ser de buena información para ti, hermano,
pero también pueda ser de luz para alguien que llegue a esta transmisión y no conozca esta información que vamos a compartir, y eso le despierte a la verdad que solo podemos encontrar en Jesucristo. A este motivo añadiremos algunos si es que hay. Le pregunto a la hermana Michelle, ¿sí lo hay? Gracias. Recuerden, nuestra hermana está pendiente de anotar sus comentarios, saludos, opiniones. Más adelante en el tema yo me estaré deteniendo para saber si hay preguntas o si alguien tiene dudas respecto a la información que se estará compartiendo. En oración, hermanos, consideremos esto de parte de nuestra hermana Erika Martínez. Nos da las buenas tardes. Gracias, hermana, por seguir la transmisión. Y también nuestra hermana quiere darnos un saludo. Vamos a devolvérselo, hermana. Y una gratitud. Así que vamos a orar a nuestro Dios dando gracias por haberle permitido un año más de vida a la hija de nuestra hermana, que la conocemos, es parte de la familia Maranata. ¿Se llama? Alison. Felicidades, Alison. Permítanme, hermanos, interrumpo 2 segunditos la transmisión para decirle a la hermana Alison, hermana Erika, queremos pastel. Muy bien. Hermano Jorge Galindo, un saludo a toda la comunidad de los hermanos y saludo personal a mi hermano. Muchísimas gracias. Oremos por esto, hermanos. Entramos en materia. Nuestro buen Dios y Padre eterno, mucha gratitud delante de ti, Señor, porque nos permites estar reunidos para aprender de tu palabra, y nos permite, Señor, que sea a través de la ilustración de los hechos históricos obtener una comprensión de la información errónea que el mundo tiene, y que en lugar de acercarles a ti, Señor, los aleja. Ojalá y hoy logremos que alguien reflexione acerca de lo importante que es estar en Cristo, y a los que ya somos creyentes, fortalezca nuestras convicciones de aquellas cosas en las que creemos. Gratitud, acción de gracias con la familia Hernández Martínez. Gracias, Señor, por nuestra hermana Alison, porque, Señor, esta semana cumplió un año más de vida. Te agradecemos por la vida de Alison. Te agradecemos, Señor, puesto que aquellos que somos parte de esta iglesia local le conocemos desde hace muchos años, y nos da gusto, Señor, verle crecer en tus caminos, conociéndote a ti, y estamos seguros, sintiendo, Señor, temor de ti en su corazón. Fortalécela, bendícela en todo, y permite, Señor, que junto con ella nos gocemos en el estudio de esta tarde. Que, Padre eterno, la voz de tu Espíritu hable a nuestros corazones, y a través de ella, Señor, aprendamos muchas cosas que nosotros, Señor, podamos comprender correctamente, y esto fortalezca nuestra fe y nos sirva para dar testimonio a otras personas que tengan las mismas dudas o la misma información errónea que nosotros hayamos tenido. Oramos por ello con gratitud. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te decimos amén. Que así sea. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio dominical. Este estudio tiene un tema general que se llama Preguntas que el mundo hace. La mayor parte de los estudios precedentes, porque este es el estudio número 8 de la serie, la mayoría de los estudios precedentes, no todos, los encuentran en esta misma página de Facebook, Centro Evangélico Maranata. Solo tienen que deslizar con su dedo hasta encontrar la referencia que diga estudio dominical. Ahora bien, los demás estudios, o para decirlo más correctamente, la totalidad de los estudios, esos sí los pueden encontrar en el canal personal de YouTube que yo tengo, que es Miguel Montoro. Si lo alcanzan a distinguir, se los estoy marcando con el apuntador. Ustedes ingresan a YouTube y en YouTube ustedes buscan este logotipo de color morado con 2 letras M superpuestas y el nombre Miguel Montoro. Ahí les invito a que ustedes vayan a YouTube y, por favor, hermanos, suscríbanse para que así ustedes puedan recibir una notificación cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, si algún hermano desea, ahí en los comentarios, ahí en la parte de abajo, dejen su número telefónico y yo puedo agregarlos a través del servicio de mensajería de WhatsApp para poderles enviar un estudio de la palabra de Dios en video todos los días. Así que, hermanos, están cordialmente invitados. Ahí pueden encontrar, vuelvo a insistirles, la totalidad de los estudios de esta serie. Preguntas que el mundo hace. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer, hermanos? Estamos tratando de dar respuesta a preguntas que constantemente nos son planteadas o nosotros mismos nos planteamos en nuestra vida cristiana, para tener la respuesta correcta y con ello fortalecer nuestra fe. Pero también pretendemos que estos temas sean temas de apologética, palabra que significa defensa de la fe. O sea, a través de estos estudios obtener información para nosotros
presentar defensa, presentar argumentos ante quien nos demande razón de lo que nosotros creemos y nosotros podamos darles respuestas que puedan serles de mucha edificación. Por ello sentimos que estos estudios pueden ser muy provechosos. Ya hemos contestado preguntas muy interesantes como ¿por qué Dios permite el mal? Preguntas como ¿se puede demostrar la existencia de Jesucristo? Y ya les referí una pregunta que respondimos hace 8 días. ¿Qué pasa después de la muerte física? Y espero estas preguntas, sus respuestas estén sirviendo para tu vida espiritual. Bien, todavía nos resta un último estudio de esta serie, lo que significa, hermanos, que aún seguiremos en esta condición de pandemia cuando estemos compartiendo este tema, si Dios nos presta la vida, dentro de 8 días. Así que están cordialmente invitados a ver, escuchar, aprender con respecto al último tema de la serie Preguntas que el mundo hace. Ahora, ¿qué pregunta respondemos hoy? La pregunta es esta: ¿es el cristianismo una secta del catolicismo? ¿Es el cristianismo una secta del catolicismo? Vamos a ver qué podemos responder. Nuestros argumentos en esta ocasión, más que bíblicos, son históricos. Así que te voy a pedir que pongas mucha atención a todos los datos que yo te voy a estar compartiendo. Analízalos y recuerden, si alguno de estos datos genera en ustedes alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios. Tenemos a nuestra hermana Michelle asistiéndonos en la transmisión. Ella va a anotar cualquier duda, pregunta que tú tengas. Yo voy a estar deteniendo el estudio 2 o 3 veces para saber si hay alguna pregunta y podértela responder, para que así tengas toda la información bien clara. Recordemos la pregunta mientras cambiamos de pantalla. Tal vez no lo alcances a percibir, pero la pregunta resumida está planteada aquí abajo. ¿Es el cristianismo una secta del catolicismo? Como imagen de fondo vemos el interior de una iglesia que conocemos como católica. Espero que ese apelativo, Iglesia Católica, cambie un poco para que, de acuerdo a la información y la evidencia histórica, la nombremos Iglesia Católica con el nombre que realmente tenemos que utilizar. Entremos en materia. Primero, en el mundo de las religiones existe un conjunto de religiones a las cuales los sociólogos, no estoy hablando desde un sentido espiritual cristiano, que nos quede claro, en el mundo de las religiones, los sociólogos, aquellos que estudian la sociedad humana, sus conductas y sus comportamientos, los sociólogos han definido un grupo de religiones como religiones judeocristianas, así, judeocristianas. ¿Por qué les llaman así? Porque para los sociólogos son movimientos religiosos que se generaron en la mezcla de las creencias del judaísmo con el cristianismo. De esa mezcla, entonces los sociólogos dicen, han nacido toda una serie de movimientos religiosos. Y esos movimientos religiosos, todos de origen judeo-cristiano, se encuentran esparcidos por el mundo, pero, dicen ellos, todos van hacia una misma base histórica. Perfecto. Queremos sentar ese precedente. ¿Por qué? Porque cuando vemos las cosas en ese contexto sociológico, no podemos negar que la religión judeo-cristiana, que tiene mayor presencia en el mundo, no hablo solo en un continente, en el mundo, sin lugar a dudas, es la religión que es conocida como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o la Iglesia Católica, en términos muy genéricos, muy generales, que así es como es conocida. Muy bien, la Iglesia, entonces, Católica, Apostólica y Romana, es la religión judeocristiana de mayor presencia en el mundo. Y según argumentos, ahora sí ya no hablo desde el punto de vista sociológico, sino desde el punto de vista católico, y en argumentos de esta religión, ellos son la religión judeocristiana más antigua y, según ellos, cualquier otra que haya surgido con la misma raíz de ellos tuvo que nacer de su influencia de ellos. O sea, se consideran la raíz de cualquier religión judeo-cristiana. ¿Pero realmente es así? Vamos a iniciar. Para comenzar, tenemos que entender 3 conceptos que yo les pongo en pantalla y que se los represento a través de este gráfico. Simplemente es tratar de definir 3 cosas básicas a la hora de entender lo que yo compartiré más adelante. Y son 3 palabras.
en el sentido de las manecillas del reloj. Secta, cristianismo, catolicismo. Vamos a tratar de definirlo. Primero, secta. ¿A qué se le llama secta? La definición de una secta es que una secta es un grupo que, a su vez, es derivado de una religión principal. Existe una raíz, de esa raíz se deriva un tronco que, tomando la información de la raíz, interpreta esa información en algunas cosas de manera distinta y se dirige en otra dirección, pero sin abandonar la raíz del lugar donde se originó. Eso es una secta. Es una definición muy sencilla. Bajo ese criterio, entonces, según el punto de vista católico, apostólico y romano, el cristianismo es para ellos una secta, porque se deriva de su raíz, pero realmente nace ahí en la raíz donde ellos nacieron. Vamos a aclarar eso más adelante. Ahora solamente estamos definiendo el concepto de lo que es una secta. Perfecto. Ahora, cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Podemos darle al cristianismo una definición social, una definición incluso bíblica, una definición, si tú quieres, de cultura o costumbre. No importa el sitio del mundo donde tú vayas, no hay persona a quien tú le preguntes ¿qué es el cristianismo para ti?, que de inmediato te dé esta respuesta. El cristianismo es ser seguidor de Cristo. O el cristianismo es la religión que está fundamentada en las enseñanzas de Cristo. Sí, son, vamos a decirlo de esta manera, definiciones válidas porque utilizan algo de información que es verdadera. Pero yo quisiera darte una definición bíblica, una definición basada en la palabra de Dios. En muchos pasajes, por ejemplo, refiero solamente dos, al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y diciéndoles sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. O al mismo apóstol Pablo declarando, para mí el vivir es, ¿lo puedes decir, hermano que está siguiendo esta transmisión? Para mí el vivir es Cristo. Perfecto. O si quieres vamos a la declaración de fe que nos hace Juan en una de sus cartas, a donde dice que todo aquel que permanece en él debe de andar como él anduvo. Así es como lo afirma la Biblia Reina Valera de 1960. Sin embargo, otras traducciones de Biblia dicen, aquel que dice estar unido a Cristo debe vivir como Cristo vivió. Entonces, si analizamos versículos como estos u otros versículos que tú puedas encontrar en la palabra, veremos que en la Biblia hay una relación directa entre nuestra conducta y nuestras creencias, ambas ligadas a Cristo, en un proceso de imitación. Yo conozco a Cristo, según la Biblia, como cristiano, no para saber más de Cristo. Sí, en el proceso aprendo de Él, por supuesto, pero yo busco de Cristo, trato de conocer a Cristo, porque mi intención primordial, según las citas que yo te he referido, es que yo deseo y anhelo imitar a Jesucristo. En consecuencia, la más correcta definición bíblica que podemos encontrar de lo que es el cristianismo, esto que te señalo en el gráfico, es que el cristianismo es imitación de Jesucristo. ¿Qué es el cristianismo? La imitación de Jesucristo. Y como se refiere a imitar a Cristo y tiene que ver con nuestras conductas, no podemos definirle como religión, tenemos que definirle como forma de vida. Cristianismo, forma de vida en la cual la persona está consagrada en imitar a Jesucristo. Forma de vida en que una persona se consagra voluntariamente para imitar a Cristo. Si tú te autonombras como cristiano, entonces no hay alternativa. Tienes que estar siendo un imitador de Cristo. Puesto que la definición apela a conductas, entonces el cristianismo ya rompe la definición de religión. ¿Qué es una religión? Cualquier definición de religión te diría que una religión es serie de pasos que el hombre debe hacer para llegar a Dios. El
¿La Iglesia católica, apostólica y romana es una religión? Sí, porque si tú le preguntas a cualquier sacerdote que se identifique como católico, apostólico y romano, él te va a decir que hay una serie de cosas que hay que cumplir a lo largo de tu vida para entonces poder llegar a Dios. Piensa en otras religiones. Por ejemplo, en el mormonismo, iglesia cuyo nombre oficial es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Piensa en el mormonismo. Si tú verificas la enseñanza mormona, lo mismo. Ellos dicen que hay que obedecer una serie de reglas y preceptos, más de 600, para poder llegar a Dios. Y existen otros movimientos que pueden ser catalogados como sectas o incluso como cultos, que es una definición de secta con cierta variación, pero es lo mismo. Tienes que hacer ciertas cosas u obedecer a ciertas personas y eso te garantiza llegar allá donde Dios está. Entonces, como bien nos podemos dar cuenta, la definición de religión podríamos resumirla en una sola cosa: cosas que el hombre hace para llegar a Dios. Ya, podemos poner la definición que queramos, manifestarla como queramos, expresarla como queramos, pero se reduce a una sola cosa: hechos, acciones que el hombre debe hacer para llegar a Dios. Cuando lees la Biblia te enseña que, de acuerdo a lo que está registrado en ella, no existe ninguna acción que el hombre pueda hacer para llegar a Dios. Más bien, la Biblia es lo inverso. Es la acción de Dios para acercarse al hombre y salvarlo, porque el hombre por sí solo no lo puede hacer. Dios entonces toma la iniciativa. Clame el hombre o no clame, lo busque o no lo busque, lo quiera o no lo quiera. Dios toma la iniciativa y desciende de los cielos, se crea un cuerpo, habita entre los hombres y viene a hablarnos del amor de Dios, para decirnos que Dios nos ama y nos quiere perdonar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí no son acciones que el hombre hace para llegar al cielo, son acciones que Dios hace para llegar al hombre. Es diferente. ¿Se dan cuenta? Nos debe quedar claro. La definición bíblica de cristianismo, bajo ninguna circunstancia podemos llamarle religión, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. En consecuencia, cuando a ti como cristiano que has creído en Cristo como Señor y Salvador te pregunten ¿a qué religión perteneces?, la mejor respuesta que podemos dar es ninguna. No tenemos una religión. Lo que nosotros tenemos es una relación con Dios, es una forma de vida en la cual de manera voluntaria he decidido apartarme para ser un imitador de Cristo. La mejor definición de cristianismo. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una especie de conflicto, porque si el cristianismo es una forma de vida y no una religión, entonces no puede haberse derivado del catolicismo, que sí es una religión, porque finalmente una religión puede derivar en sectas, pero todas ellas van a tener elementos religiosos, porque pertenecen a una raíz. Ya desde ahí nos queda bastante claro que es muy difícil catalogar al cristianismo como religión, y aún todavía más difícil afirmar que el cristianismo sea una secta del catolicismo. Ahora, ¿de dónde entonces viene esta idea general que incluso muchos católicos tienen? En algunas ocasiones yo me he encontrado a católicos que defienden su posición, y alguna vez observé una imagen de Martín Lutero, de quien hablaremos más adelante, a donde el católico pone una imagen y te dice: ¿qué se siente que el fundador de tu secta haya sido un monje católico? Y uno ve el planteamiento histórico, y un planteamiento así, aparte de que está lleno de muchísimos errores, manifiesta una impresionante ignorancia histórica. Entonces sí es muy importante entonces que revisemos esos hechos históricos para que nos quede claro cómo es que se llegó a esta conclusión. Y al final, revisar sobre todo la definición de lo que nosotros entendemos como catolicismo. Muy bien, hago cambio de pantalla, y en ese cambio de pantalla yo voy a irles compartiendo 3 imágenes, y esas 3 imágenes nos hablan de 3 situaciones históricas que son las que nos aportan la información para poder determinar con toda certeza la información correcta para responder a nuestra pregunta: ¿es el cristianismo una secta del catolicismo? A ver, revisemos primero la Biblia. En pantalla yo les pongo una imagen, por si no lo alcanzan a distinguir,
del grupo de los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, de ese grupo nuclear, ese grupo de 12 hombres que durante año y medio por lo menos estuvieron de tiempo completo al lado del Señor, y un poco más de tiempo, tal vez unos 2 años y medio, 3, estuvieron con Él, solo que aparte de ese año y medio de tiempo completo, el resto del tiempo fue un tanto intermitente. Le seguían, pero ellos se mantenían en sus actividades, vivían en sus propios hogares, pero ya por lo menos 1 año y medio estuvieron totalmente con Cristo a tiempo completo. Perfecto. Aquí están los apóstoles, los hombres que recibieron las enseñanzas directas de Jesucristo, que lo conocieron en persona, lo vieron vivo, lo vieron resucitado. 2 condiciones fundamentales que la Biblia marca para todo aquel que pudiera ser considerado apóstol. Por cierto, esa definición de apóstol, me refiero a las condiciones que ellos debían de guardar, nos deja bien claro desde un punto de vista bíblico que hoy en la actualidad no hay ningún hombre que pueda ni deba ser llamado apóstol. Es un título y un nombramiento completamente antibíblico. Muy bien, tenemos entonces aquí a los apóstoles. Con ellos inicia el proceso de transmisión de las enseñanzas de Cristo. Recuerden, enseñanzas cuyo propósito es que nosotros las imitemos. No olvidemos eso, ese detalle es fundamental. Muy bien, el grupo de los apóstoles se queda en esta tierra después de que Jesucristo muere y resucita, y comienzan ese proceso de transmisión. Ese proceso de transmisión, ese proceso está registrado en un libro de la Biblia que es conocido como Hechos de los Apóstoles. De una forma muy simple, en una definición muy sencilla, el libro de Hechos de los Apóstoles, que está después del Evangelio según San Lucas, no es otra cosa más que un relato de los primeros 30 años de cristianismo, desde la muerte, sepultura y resurrección del Señor hasta el momento en el que el apóstol Pablo está en la ciudad de Roma predicando a Jesucristo. Eventualmente muere en la ciudad de Roma. Eso es el libro de Hechos, los primeros 30 años de cristianismo. Muy bien. Ahora, esos primeros 30 años de cristianismo son muy útiles. ¿Por qué? Porque si analizamos ese libro, a través de ese libro nosotros podemos comprender cuál fue la verdadera enseñanza apostólica. El apóstol Pablo escribió que nosotros estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles. Sobre de ellos estamos fundamentados. Así que esa enseñanza y esa doctrina es vital, es importantísima lo que los apóstoles enseñaron. No tenemos tiempo para poder ver todas las referencias en el libro de Hechos que nos permitan ver un cuadro de la forma en que la iglesia cristiana del primer siglo vivía. Pero sí hay algunos datos generales que tú puedes respaldarlos leyendo el libro de Hechos para comprobar que lo que yo te estoy diciendo no carece de respaldo en la Biblia. ¿Cuáles son esos datos importantes? Esos datos importantes que resaltan en el libro de Hechos es, primero, existían muchas iglesias cristianas. El libro de Hechos enseña que había muchas personas que se reunían en el nombre de Jesucristo. Esas personas, recuerden que se reunían en el nombre de Jesucristo cuando Cristo se va de esta tierra, no eran llamadas cristianas, no era el calificativo que se les daba, así no se les conocía. Antes de que a los cristianos se les llamara con ese nombre, el libro de Hechos claramente enseña que a los que se reunían en el nombre de Jesucristo se les conocía como nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Muy bien, esos hermanos reunidos como iglesia, recuerden, iglesia es el grupo de personas que se reúnen, ese grupo de personas reunidas como iglesia, esas iglesias cristianas no era una sola. Hay muchas ciudades en el libro de Hechos a donde claramente se nos enseña que había grupos de personas reunidas en el nombre de Jesucristo. Por citar solo algunas, se nos habla de la ciudad de Jerusalén, donde había una iglesia reunida en el nombre de Jesucristo. También se nos habla de otras ciudades, como dos ciudades de Antioquía, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, 2 ciudades distintas donde había iglesias, pero no eran las únicas. También se nos habla, por ejemplo, de la ciudad de Éfeso, se nos habla de la región de Galacia, se nos habla de otras ciudades, incluso tan lejos de Israel como la antigua Macedonia, donde hoy es Grecia, donde ya había ciudades y en cada ciudad estaba una iglesia de personas reunidas en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más aprendemos del libro de Hechos? El gobierno.
había personas con una función que les hacía ejercer gobierno en cada una de esas iglesias. En la Biblia a esas personas se les da el nombre de ancianos, pero también se les identifica con el apelativo de pastores, también se les identifica con el apelativo de obispos, ancianos, pastores, obispos y algunos otros apelativos más. Nombres que entre sí son sinónimos, solo que cada uno de ellos se dirige en un sentido distinto. Por ejemplo, algunos de ellos nos hablan de las cualidades que los líderes de estas iglesias tenían y deben tener, mientras que otros de esos nombres nos hablan de las actividades que tenían que desarrollar en las congregaciones que estaban dirigiendo al llevar a cabo el ejercicio de su función. Recuerden, el liderazgo de la iglesia no es un puesto, es solamente una función, igual a cualquier otra función que se hace en la iglesia. En el libro de Hechos, a estos líderes usemos el apelativo ancianos. Si tú gustas, usa el apelativo obispos o usa el apelativo pastores. En el libro de Hechos vemos a los ancianos siempre ejerciendo el liderazgo en las iglesias de manera plural. Siempre que tú encuentres la palabra ancianos en el libro de Hechos, la vas a encontrar con el nombre plural, no con un apelativo singular. Nunca vas a encontrar que diga anciano, siempre vas a encontrar que diga ancianos en plural. ¿Eso qué nos lleva a concluir? Que en los primeros 30 años del cristianismo, cada iglesia congregada en el nombre de Jesucristo tenía por lo menos 2 ancianos o pastores u obispos. O sea, el gobierno era un gobierno pluripastoral, si quieres mencionarlo así, pluralidad de pastores, no un gobierno unipastoral, donde solamente existe una persona que dirige todo. Las iglesias que se mueven bajo el concepto de un gobierno unipastoral, posición que es respetable, están haciendo un ejercicio de liderazgo que no es respaldado por la Biblia. La Biblia defiende la pluralidad de liderazgo para, a través de la intervención de distintas opiniones, hacer que la voz del Espíritu Santo circule y a través de ello sea el Señor quien dirija lo que sucede en las iglesias y no la voluntad de una sola persona. Entonces, tenemos iglesias reunidas en el nombre de Jesucristo en los primeros 30 años del cristianismo, cada una de ellas en distintas ciudades y cada una de ellas dirigida por un grupo plural de obispos, pastores o ancianos. Si tú lees el libro de Hechos, nunca el libro de Hechos relata bajo ninguna circunstancia la idea de presentarte a uno de esos ancianos, pastores u obispos como el principal de entre todos los demás. Nunca, en ningún momento. A cada iglesia se le percibe como un ente autónomo. Cada iglesia se le ve tomando sus propias decisiones, cada iglesia dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo a su contexto social y cultural y ejerciendo esa capacidad de decidir para hacer las cosas de tal manera que la obra de Dios prosperara donde ellos ejercían su ministerio o trabajo para Dios. No se ve a un obispo tratando de ser el obispo de obispos. Y esa fue la iglesia cristiana, los primeros 30 años de cristianismo. Una vez que el libro de Hechos termina su relato, vinieron años en los cuales, ya no la Biblia, pero sí la historia nos ayuda a darnos cuenta que la iglesia cristiana pasó por un tiempo de impresionante persecución, a un grado donde muchas de las veces se llegó a pensar que la iglesia cristiana había desaparecido. Sí, fue una persecución brutal, espantosa, no con cientos, miles y miles de personas que decidieron entregar su vida antes que renunciar a Jesucristo. Algo que, por cierto, no debiera ser difícil para ningún cristiano. ¿Ya entendimos qué es un cristiano? Persona que tiene una forma de vida en la cual de manera voluntaria se decide a vivir apartado para ser un imitador de Cristo. Entregar la vida por Cristo no debiera ser difícil para ninguno de los que somos sus hijos. Finalmente, nuestra vida le pertenece a Dios. Y si alguien nos quitara la vida, nos quita algo que no nos pertenece. Así que nuestra confianza es saber a quién pertenecemos. Así vivía la iglesia del primer siglo, extremadamente sometida a una impresionante y espantosa carga de persecución. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, un libro que es escrito casi al final del primer siglo, nosotros vemos al vidente Juan
hablarnos de cosas que él vivió, pero también lo vemos a Juan expresándose acerca de Jesucristo y de la forma en que adora a Cristo, de la misma manera en que aquellos que le precedieron lo hicieron. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que por lo menos podemos darnos cuenta que hasta el año 100, 96, 95 después de Cristo, la vida cristiana se mantuvo tal y como yo te la acabo de describir, con las iglesias conformadas y la pluralidad de gobierno. Y así se movió la iglesia. Ya después del Apocalipsis comienzan esas persecuciones. La iglesia cristiana casi desaparece, pero mantuvo esa esencia, la esencia de la enseñanza de los apóstoles, donde una de las piedras fundamentales de esa enseñanza, y tú la debes tener memorizada, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo hombre. Esa es una de las enseñanzas apostólicas, no es la única, pero es una de las fundamentales y que nos va a servir para la aplicación que daremos al final de este estudio. Así se mantuvieron las iglesias, hasta que viene ese tiempo de persecución y la iglesia padece por seguir a Jesucristo. Y así podemos proyectarnos todavía hasta el inicio del segundo siglo y hasta la tercera parte del siglo tercero. En medio de ese proceso histórico, entonces ahora sí, aparece la siguiente figura histórica que tenemos que citar. Si no lo alcanzas a distinguir, aquí yo te estoy marcando con el láser esta imagen que está representando el rostro de un emperador romano que lo necesitamos citar en esta parte de nuestro estudio. Constantino I, llegado a conocer como Constantino el Grande. Muy bien, llega Constantino I el Grande al poder y, como sus predecesores, persigue al cristianismo. Sí, Constantino no era cristiano. Sin embargo, Constantino empezó ya a probar esos primeros momentos en los cuales el poder del Imperio Romano comenzó a resquebrajarse. A él ya le tocó empezar a darse cuenta que el Imperio Romano estaba ya entrando en un proceso de decadencia. Sí, a él le tocó. Bueno, Constantino, como muchos emperadores que le precedieron, debió y tuvo que celebrar muchas guerras, contiendas, peleas para tratar de mantener la unidad del imperio. Según la historia, en alguna ocasión Constantino se vio ante una batalla en la cual, según su percepción, estaba en amplia desventaja. Esta batalla, la historia la ha registrado como la batalla del Puente Milviano. Ahí Constantino estaba en una encrucijada. Lo más probable es que él iba a ser derrotado y tenía temor de perder el poder sobre el Imperio Romano. ¿Interesante hasta acá? Bien, me detengo para que procesemos la información hasta donde va y también para dar cabida a alguna pregunta o comentario, y más adelantito entonces continuaremos. No, es saludo. Nuestra hermana, recuerden, está registrando. Si hay algún saludo o motivo de oración, al final del estudio retomaremos todos para devolver saludos y orar por los motivos que tú tengas. ¿Han procesado bien la información? ¿Vamos bien hasta acá? Espero que así sea. Recuerden, si no, dejen sus dudas y las respondemos en cuanto las podamos recibir. Ahí está Constantino I, el Grande. Está por enfrentar la batalla del Puente Milviano y siente una gran carga porque está seguro de que él va a ser derrotado. Según cuenta la historia, Constantino I, el Grande, la noche anterior a la batalla, duerme. Y cuando Constantino duerme, según su propio relato, tiene un sueño. Y en ese sueño, Constantino, según él lo describió, observó una cruz. Y observó esa cruz que estaba envuelta en una estela, en un listón que le envolvía. Y claramente observó que en esa cruz, cruz asociada con el martirio de la crucifixión, no con el cristianismo, recuerden, en ese momento la cruz era el símbolo de la muerte por crucifixión, no símbolo del cristianismo. Y más adelante dejaremos claro que tampoco hoy es símbolo del verdadero cristianismo bíblico. Entonces, Constantino sueña y observa una cruz con un listón que le envuelve, y observa que en ese listón, en latín, están escritas las palabras que, traducidas de una manera simple, serían: con este signo vencerás. Con este signo vencerás. Constantino se despierta e, impactado por su sueño, no olvidemos que si había una cultura supersticiosa eran los romanos, de inmediato, impactado por su sueño, manda, antes de ir a la batalla,
a que en todos los estandartes romanos rápidamente se borde una cruz, porque él cree haber recibido una revelación de Dios que le habló a él diciéndole que utilizando ese signo Constantino vencería. La cruz es bordada, Constantino va a la batalla y gana la batalla. Gracias a eso, Constantino, dicen los historiadores, se hace cristiano. Pero me detengo. ¿Por qué? Porque un pasaje de la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y aunque muchos afirman que Constantino se vuelve cristiano, sus acciones posteriores a esa batalla no demuestran para nada que él era cristiano. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Constantino acepta ser bautizado como seguidor de Cristo cuando está agonizando, cuando en teoría debió haber sido algo que hubiese hecho al momento de su conversión. Además de ello, en el proceso desde que él gana la batalla del puente Milviano hasta que él muere, entre otras linduras, mandó a matar a una de sus esposas y también mandó a matar a uno de sus hijos, por sentir temor de que fueran a quitarle el poder en el trono. Actitudes que no sé si ustedes las consideren cristianas, pero si leemos la Biblia, la leamos aquí o la leamos en Taiwán, en China o en Mongolia, en ninguno de esos lugares, esto es una actitud cristiana. No, Constantino no dejó bajo ninguna circunstancia la evidencia de haber sido cristiano. Pero, bueno, Constantino entonces declara al cristianismo la religión oficial de Roma, porque Constantino se dio cuenta, como político astuto, lo que sí hay que reconocerle, que el cristianismo como religión podía convertirse en una especie de pegamento que uniera a la sociedad, una sociedad romana que estaba ya empezándose a resquebrajar, ya se los he mencionado. Y Constantino declara al cristianismo como religión oficial. Muy bien. Al hacer eso Constantino, cerremos el lado político, no tomó una decisión para nada equivocada, porque gracias a esa decisión el cristianismo permitió que el Imperio Romano existiera por lo menos 1000 años más, aunque más adelante el imperio se partió en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente terminó desapareciendo, pero el Imperio Romano de Occidente fue gobernado por los sucesores de Constantino por 1000 años más, siempre usando al cristianismo como religión oficial. Así que como medida política sirvió. No podemos juzgar a Constantino como un mal político, no, un político humanamente tremendamente astuto. Pero a nosotros lo que nos interesa es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque a raíz de que Constantino declara el cristianismo como la religión oficial, obviamente y por supuesto, tú te lo vas a poder imaginar. Si a ti te interesaba el poder humano y la política, y resulta que llegas al gobierno y quieres obtener la ciudadanía romana, pero resulta que ya el gobierno es cristiano, obviamente el gobierno, para todo lo que hagas, ¿qué requisito te va a pedir? ¿Cuál sería el requisito? Hermana Zaira, que es nuestro público, que entonces todos fuésemos cristianos. Y en consecuencia, el cristianismo empezó a corromperse. La enseñanza de los apóstoles empezó a corromperse. Se empezó a convertir en una religión política. Dejó de ser una forma de vida y se convirtió ya en una religión, en acciones que había que hacer para llegar a algo. Comenzó a convertirse en una religión de Estado. Y mucha gente corrupta, mucha gente pecadora, mucha gente dominada por su maldad, levantaron la mano y abiertamente comenzaron a declarar: soy cristiano, porque realmente no lo eran. No habían renunciado a su antigua forma de vida, ni habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces el poder humano comenzó a corromper al cristianismo. Y al comenzar a corromper al cristianismo, poco a poco se empezaron a hacer a un lado la enseñanza de los apóstoles para empezar a incluir enseñanzas que agruparan a todos. Porque en el Imperio Romano había muchas minorías paganas, entendiendo como paganismo a personas que tenían una creencia espiritual de adoración a la naturaleza, de adoración a los astros, de adoración a lo creado. Pero como esta religión de Estado comenzó a crecer, pues necesitaba adeptos para ganar poder. Bueno, pues entonces la forma de ganar poder fue empezar a abrirles las puertas a todos los grupos paganos que hubiese en el imperio.
¿Cuál fue la mejor manera? Bien simple, se acercaba un grupo pagano que decía, es que nosotros nos queremos hacer cristianos, pero aquí nosotros tenemos la costumbre de que cada 25 de diciembre hacemos un festival por el nacimiento del sol. Hoy sabemos que es el equinoccio de invierno, y como tenemos nosotros ese festival, queremos adorar el nacimiento del nuevo sol, y ese es nuestro día, pero también nos queremos hacer cristianos. ¿Cuál fue la respuesta de ese cristianismo que ya se había corrompido? No te preocupes, ven a formar parte de nosotros. Tú vas a poder seguir celebrando tu festival del sol invicto, del sol naciente, y lo vas a seguir haciendo el 25 de diciembre. Nada más que sabes que en lugar ahora de celebrar al sol, vas a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y así, aparte de la corrupción doctrinal, comenzó a haber lo que se llama en religión un sincretismo, la fusión de distintas maneras de pensamiento, lo que no hizo otra cosa más que completa y absolutamente desvirtuar el cristianismo apostólico para convertirlo en una religión idolátrica plagada de paganismo y tradiciones, que se sigue corrompiendo por esa insaciable búsqueda de poder, porque ya había un poder político, los emperadores, pero se vio la oportunidad de que empezara a surgir un poder religioso que, si se sabía proyectar, podía llegar a tener mayor peso que el poder político, como finalmente sucedió. Muy bien, entonces los que encabezaban las iglesias comenzaron una lucha impresionante, descarnada, brutal, que no tenía nada que ver con valores morales ni doctrina bíblica, sino con ejercicio de poder humano. Empezaron una lucha brutal por ver quién se iba a convertir en el pastor de pastores, en el anciano de ancianos, en el obispo de obispos. Y tal y como tú lo puedes decidir y lo puedes ir determinando o lo puedes ir entendiendo, poco a poco y lentamente el obispo de Roma comenzó a ganar fuerza. ¿Cómo lo hizo? De maneras nada cristianas, envenenando personas, comandando guerras, ordenando asesinatos, seduciendo mujeres y dando mucho dinero. Hasta que el obispo de Roma es nombrado el obispo de obispos. Estamos hablando del Papa, el cabeza, quien es cabeza de la Iglesia apostólica, católica y romana. Y a partir de ahí, el Papa se convierte en la autoridad máxima. Pero recuerda, no todos estaban de acuerdo con él. Es más, un dato histórico que la mayor parte de los católicos ignoran, esa diferencia de criterio con otras iglesias, con los obispos de otras iglesias, llegó a ser tan espantosa que apenas empezando el siglo II, por ahí más o menos, no el siglo II, vendría a ser el siglo XI, por ahí de pasar el año 1100 de historia, un grupo de obispos se opusieron en contra del obispo de Roma con tal fiereza que la iglesia católica, que era una sola, se fracturó en dos, y a partir de entonces sobrevivió la iglesia católica, apostólica y romana encabezada por el Papa, y se formó la iglesia ortodoxa griega encabezada por su propio Papa, que hasta la fecha coexisten, y los dos existen y son consecuencia de un cisma o una división, porque hubo quien se opuso al poderío tan exagerado que ya concentraba el obispo de Roma. Una vez que el obispo de Roma se establece ya con poder político y económico, entonces ahora hay que encontrarle legitimidad, o sea, hay que hacerlo pasar como genuino, y como consecuencia de ello comenzó a haber muchas reuniones del obispo de Roma con los demás obispos, y de esas reuniones empezaron a surgir cosas como la mentira de que el obispo de Roma a su vez había procedido de un obispo anterior y de otro anterior y de otro anterior y de otro anterior hasta llegar al apóstol Pedro. Mentira histórica. Empezaron a surgir ideas entonces de que el apóstol Pedro fue el primer papa y vivió en Roma. No hay evidencia histórica de que Pablo haya estado en Roma. Sí, pero es que dicen que la actual basílica de San Pedro en Roma está construida sobre la tumba de Pedro. Eso dicen, pero no quiere decir que haya evidencia histórica. Entonces nos debe quedar claro que se dio una corrupción espantosa, y entonces la Iglesia católica, apostólica y romana se convirtió en dueña de la sociedad. La Iglesia gobernó todo, controló todo, quitaba reyes, ponía reyes, vivía en una inmoralidad espantosa.
y al mismo tiempo en sus manos concentró el poder para mantener bajo su dominio todo, las artes, la cultura, todo. Y ese dominio de la religión sobre la razón, ¿saben qué hizo? ¿Qué le hizo al mundo? Trajo la espantosa consecuencia de sumergir a nuestra sociedad en lo que hoy todavía se conoce como el oscurantismo, la edad oscura, la edad media, donde la superstición y el orden religioso se imponían a la razón. Y cuando alguien intentaba pensar de manera diferente, la solución era muy sencillo: mueres en una hoguera. Hasta que llegamos, tercera imagen con la que cerramos, a Martín Lutero, un monje católico que por ahí de 1500 y un poco más hacia adelante inició lo que hoy se conoce como el movimiento de reforma. Martín Lutero, monje católico, abandonó no todas sus tradiciones católicas, porque no abandonó todas, pero sí dejó algunas tradiciones católicas, y Martín Lutero lo que trató fue de que a la hora de analizar las prácticas que el catolicismo tenía, se tratara de entender o se tratara de buscar si las cosas que el catolicismo practicaba estaban basadas en la Biblia. Pero recuerda, los únicos que tenían acceso a la Biblia en ese momento eran los monjes, nadie más lo podía tener, así que cualquier cambio de manera de pensar tenía que surgir desde adentro mismo de la iglesia. Entonces este monje católico se separa porque a la hora de analizar la manera en que la iglesia católica recababa dinero, se dio cuenta que esas prácticas no estaban en la Biblia, lo que conlleva a una especie, si no de cisma, pero sí a una confrontación teológica muy fuerte, que derivó años después en que se generara un movimiento del cual derivaron las iglesias que hoy son conocidas como iglesias cristianas. Y entonces de ahí el católico, vuelvo a insistir, ve el argumento a favor para decir: entonces son sectas del catolicismo, hasta llegar al cristianismo del día de hoy. Aquí está la información. Con la información, apreciables hermanos, ya podemos llegar a ciertas conclusiones para poder cerrar nuestro tema y aprender algo que es muy importante. Bien, conclusiones. Nuestras conclusiones son: el cristianismo apostólico, basado en las enseñanzas de Cristo, el cristianismo de los primeros 200 años fue corrompido, maltratado, fue un cristianismo adulterado. Ese cristianismo adulterado dio a luz a la Iglesia católica, apostólica y romana. Así que, en un sentido estricto de definición, la Iglesia católica, apostólica y romana es una secta del cristianismo apostólico. Vamos a los nombres. Iglesia católica, porque considera que es universal, pero universal en el sentido de que es la única con la capacidad de dar salvación al alma humana. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia pone en palabras de Jesucristo estas palabras: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Llegar a Dios es a través de Cristo, no a través de ninguna religión, ni a través de ninguna iglesia. Quitémosle ese calificativo. Apostólica, porque está basada en la doctrina de los apóstoles, afirman ellos. Como ya les mencioné, una de las fundamentales doctrinas apostólicas es que existe un solo mediador, Jesucristo hombre, y sin embargo ellos creen que no hay dos, tres, sino que hay miles de mediadores por medio de los cuales yo puedo llegar al cielo. Entonces, quitémosle ese calificativo. Romana, porque la sede de su poder está en la ciudad de Roma. Entonces, digamos las cosas como son. La manera más correcta de llamarle a la iglesia católica, apostólica y romana, la más correcta es simplemente llamarla iglesia romana, porque es la única condición que cumple. En consecuencia, la iglesia romana es una secta del cristianismo apostólico registrado en la Biblia. Lo que sucede en la Reforma es que lo único que se hace es un rescate de algunas de las verdades bíblicas que habían sido abandonadas. Pero que nos quede claro, los reformadores no se adhirieron por completo a la doctrina de los apóstoles. Tuvo que haber un proceso de purificación posterior hasta que se fueran formando grupos que realmente dejaran atrás la superstición y las tradiciones católicas y se establecieran como verdaderas iglesias cristianas
basadas en la Biblia. La evidencia histórica es esta, no hay más. Así que si alguna persona que sigue este estudio mantiene la posición de decir que la iglesia cristiana, bíblica, apostólica, evangélica, es una secta de la iglesia católica, apostólica y romana, entonces no tenemos que hacer otra cosa más que lanzarle el reto histórico. ¿Hay evidencia histórica que sustente esto? Y la realidad es que no la va a haber. Así que yo espero, apreciables hermanos, que con esta información hayamos tenido un estudio donde ya tengamos la información adecuada para saber realmente qué es lo que sucede y cómo responder a quienes afirman esto. Defendamos nuestra fe, pero con argumentos sólidos y argumentos reales, y no nos dejemos convencer por ninguna idea que a nosotros nos haga pensar algo diferente a lo que la Biblia dice. Y hermanos en Cristo, que pertenecemos a alguna iglesia cristiana basada en la doctrina de los apóstoles, ya dejemos de creer todo lo que nos llega por internet. Recuerden, hermanos, en Facebook, en WhatsApp, fácilmente de cada 10 cosas que circulan, 9 son falsas. Y cómo desespera que haya cristianos que conocen la Biblia, que le envíen a uno cadenas o le repliquen a uno publicaciones de Facebook donde aparecen cosas como: el Papa va a cancelar la Biblia y quiere que se haga otro libro, y se escandalizan. Tranquilos, hermanos, por favor, lean la Biblia, no sean tan ignorantes. El Papa únicamente es cabeza de la iglesia romana, ahí que él haga lo que le dé su gana. Pero en las iglesias cristianas lo que gobierna es la palabra de Dios, y absolutamente nada ni nadie puede decirnos lo contrario, porque tenemos libertad de manifestar lo que creemos. Y si no llegase a haber libertad y llegase a haber un gobierno totalitario que no permitiera el uso de la razón, ¿por qué nos preocupamos los cristianos? Simplemente habría que dar la vida por Cristo y eso es todo. La eternidad está ganada. Confiemos en ello, hermanos, y ojalá veamos las cosas de la manera histórica correcta, para que así no vivamos en una ignorancia que la mayoría de las veces confunde. Antes de concluir, hermanos, vamos a hacer una oración, y en la oración incluiremos algún saludo o algún motivo de oración que ustedes nos hayan transmitido, que ahorita nos los va a pasar nuestra hermana Michelle. Pero antes de ello, de parte de esta congregación, les invitamos, hermanos, el próximo día jueves, si Dios nos presta la vida, en punto de las 7 de la noche, vamos a estar transmitiendo nuestra reunión de estudio bíblico. Seguimos llevando a cabo un taller de unidad para fortalecer más a la iglesia. Les esperamos con mucho gozo. Cerramos transmisión con oración. Gracias, hermanos. Estas 2 hojitas, nuestra hermana Carla, un saludo. Que Dios les guarde, hermanos, dice, en vida, salud, amor y protección. Saludos de parte de nuestra hermana, gracias de parte de su hija Dani. Dani, Dios te bendiga. Estuvo bonito el dibujo que hiciste y que pusiste en tu foto de perfil. Y también por Elías, su pequeño. Gracias, hermanos. Y nuestra hermana Claudia Cortés, gran enseñanza. Gracias, hermana, y bendiciones también para ti, hermana. Despedimos, hermanos, este estudio en oración. Nuestro buen Dios, queremos cerrar nuestro estudio dominical dándote gracias, porque la historia no hace otra cosa más que respaldar lo que tu palabra dice. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo se fue de esta tierra, Señor, dejó una enseñanza maravillosa, una enseñanza a los apóstoles, sus enseñanzas. Ese fundamento de los apóstoles es lo que debe de ser la base de doctrina y de creencias de cualquier iglesia que quiera llamarse cristiana. Ya nos quedó claro, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida donde las personas de manera voluntaria aceptamos, Señor, vivir un proceso de santidad en donde, apartados para ti, tratamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el verdadero cristianismo. Vidas transformadas. El mal cristianismo son vidas maquilladas que siguen siendo lo mismo por dentro. Ayúdanos a entender, Señor, que esa doctrina apostólica se corrompió y gracias a esa corrupción se formó una secta que hoy es la Iglesia Romana. Esa secta llamada Iglesia Romana lo secuestró todo, pero te damos las gracias porque hace, Señor, 500 años permitiste que algunos hombres, Señor, empezaran a encontrar que no había nada en la enseñanza de los apóstoles que respaldara lo que su iglesia hacía, con lo que empezó un proceso donde se pudo recuperar el valor de la Biblia como eje central de la vida de las personas.
Eso es lo que es la iglesia cristiana del día de hoy. Una iglesia verdaderamente adherida a las enseñanzas apostólicas, que libre de cualquier concepto religioso, está en el mundo para ayudar a los hombres a vivir vidas victoriosas, espiritualmente poderosas, que sean capaces de imitar a Jesucristo. Que sepamos dar las respuestas correctas y que sepamos enseñar a aquellos que requieren, Señor, conocer de esto. Te damos mucho las gracias por lo aprendido. Cerramos transmisión pidiendo tu bendición por todos aquellos que nos acompañan, por la pandemia en la que nos encontramos en el mundo, suplicando que tu voluntad soberana se manifieste y hagas lo que sea mejor para ti. Cuando tú lo decidas, no importa lo que decidas, eso será agradable y perfecto para nosotros. Nos ponemos en tus manos clamando por tu protección, despidiendo este estudio. Lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.